Bien, ayer vine con dos hermanos evangélicos. Uno de ellos era un pastor. Ellos dejaron un comentario sobre lo que usted dijo ayer, la ponencia de ayer. Ellos tuvieron solamente una hora, después se retiraron. Y quiero leer lo que ellos dijeron, tomé nota. Y bueno, dijeron que ellos son de una iglesia no denominacional. Es decir, que ellos no tienen ningún nombre. ¿Por qué? Dice, porque lo más importante es proclamar el reino antes que pertenecer a una denominación. No es necesario pertenecer a una denominación para ser salvo. Lo importante y necesario es creer en Cristo. Nuestra misión no es quitarle a nadie de su religión, es revelar a Cristo por el Espíritu, revelar el diseño del reino. No necesariamente a la persona se le invita a salir de su denominación o religión. De hecho, que tarde o temprano, debido al Espíritu, él tendrá que salir porque no va a encajar más en ese diseño organizacional. La denominación no depende de nadie. O sea, la denominación donde está el pastor y este hermano no depende de nadie, en el sentido de que, como los católicos dependen del Papa, que el único líder de ellos es Dios y llegan a Dios a través de Jesucristo. Y aunque tienen un nombre, pertenecen jurídicamente, tienen un nombre jurídico, eso solo es a efectos jurídicos que no significan que dependan de una organización para ser salvos. Más bien dependen de lo invisible, que es el reino, que el reino, por ser algo espiritual, es invisible. Lea otra vez. Respecto a las imágenes. No. Lea otra vez. Bueno. Lo más importante... No, comience. Sí, el pastor es de una iglesia que dice ser no denominacional. No denominacional. Sí. Ahí está la primera mentira. Termina diciendo que sí tienen un nombre, pero que eso no es importante, pero sí lo tienen. Y luego dicen que no obligan a la gente a que se salgan y no le piden a la gente que salga, pero al final la gente se tiene que salir. Eso se llama engañar a los demás. La finalidad de esas sectas es sacar al católico de la iglesia y punto. Esa es la finalidad. Pero le dicen, no, yo no te voy a sacar. ¿Para qué? Para que no tenga rechazo, para que no sienta miedo, para que no se prepare. ¿Por qué? Pero después, ¿dónde van a parar? En eso. Pero dice, es que no se necesita pertenecer a una iglesia para ser salvo. Basta con que crea en Cristo. Mentiras. Se lo voy a comprobar y apéleme por la Reina Valera, porque le voy a predicar a los evangélicos. Pastor que me está escuchando, que a lo mejor como mandó a este hermano que le dijera, usted lo va a estar escuchando. Y lástima que usted no vino en persona. Lástima. Eso significa que no está muy convencido de lo que enseña. Pero le voy a demostrar la mentira de los protestantes con la Reina Valera, que según la Biblia sí es necesario una iglesia para nuestra salvación. Sí es necesario. Y lo vamos a leer de la Reina Valera. Está escrito en Hechos capítulo 2, versículo 47. 2:47. Si un pastor protestante me demuestra lo contrario, pero eso que él dice no hay un capítulo, y si le dio capítulo me lo da, pero no tienen un capítulo y un versículo para decir esas tonterías. Eso se llama palabras de hombres, se llama doctrinas de hombres, doctrinas diabólicas. ¿Cuál es la palabra de Dios? Todo lo contrario. Yo sí les voy a dar capítulo y versículo donde demuestra contrario, que es necesario una iglesia para nuestra salvación, y no cualquier iglesia, la que dejó Cristo, que no basta con decir Señor, Señor y ya estoy salvo. Se lo voy a comprobar, dale. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
Escuchen lo que viene, por favor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Aquí, escuche, otra vez, subrayenlo. Póngale, a ver si le ponen zoom, le ponen la lupa y le hacen zoom. Dale. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿A la qué? A la iglesia. ¿A la qué? A la iglesia. No dice a las. Aquí habla de una. El Señor añadía a esa iglesia Los que habían de ser salvos. Dígame si no es necesaria la iglesia para salvarse. Repítalo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El que me diga lo contrario, doctrina diabólica. Aquí dice, el Señor añadía a la iglesia a los que debían ser salvos. Si ese pastor es muy evangélico, que me muestre un capítulo, un versículo donde diga lo contrario. No, pero basta con que diga, crea en Cristo, ya estoy salvo. Mateo capítulo 7, versículo 21. Le tumba esa otra mentira de los protestantes. Hermanos queridos, los protestantes trabajan con mentiras. Ellos no predican el evangelio, ellos predican las mentiras, doctrinas diabólicas, falsas. Y no lo digo por insultarlos, lo digo con fundamentos bíblicos, que no es importante la iglesia, que basta con que diga Señor y ya soy salvo. Escúchelo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Para los protestantes, lo importante es que yo crea en Cristo Jesús, Él es el Señor, ya soy salvo. Jesús dice, no, eso no es así, no basta. Siga. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad por medio de la iglesia, que es columna y base de la verdad. No basta con decir yo creo en el Señor, pero no le hago caso al Señor. Si Él dejó una iglesia, Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino. Si tienes la llave del reino, ¿qué significa teológicamente? Que en esa iglesia usted y yo nos vamos a salvar. Y el Señor añadía a esa iglesia los que se iban salvando. Protestantes, muchos milagros en el nombre del Señor. ¿Y qué le dirá el Señor? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces ese pastor está engañando, porque Jesús dice, nunca lo conocí, apártense de mí. Ah, pero decían que Jesús es el Señor, creían que Cristo es el Señor. Sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Pero que por eso van a entrar al reino de los cielos directamente, no, Señor. Eso sí es mentira. Así engañan a la gente. Pero Jesucristo es muy claro. Miren, hermanos, Dios, para salvar al mundo, envió a su Hijo. Su Hijo, para que la salvación llegara al mundo a todas partes, fundó una iglesia y la mandó a predicar lo que Él había enseñado. Y le dio las llaves del reino, que significa, ahí está la salvación. Por eso, Efesios 3, 20, 21 viene a decir, con otras palabras, que si nosotros somos verdaderos cristianos, no debemos creerle a los protestantes que dicen la iglesia no es importante, la iglesia no sirve para nada, la iglesia no salva. Debemos creer lo que dice la Biblia, que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y no como la secta es esa, que no tienen, ¿cómo es? Denominación. Porque la iglesia no, Cristo no fundó ni una iglesia. Vamos a escuchar qué dice Pablo. Y aquel que es poderoso a hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia. Ahí, otra vez, a Él sea gloria en la iglesia. ¿Cómo se le ocurre a un protestante? Por eso se le llama protestante, porque protesta contra la palabra de Dios. ¿Cómo se le ocurre protestar
hablar y decir, a Dios se le puede dar la gloria fuera de la iglesia. La iglesia no sirve para nada. Repítalo. A Él sea gloria en la iglesia. En la iglesia. ¿De dónde saca que a Dios se le da la gloria no en la iglesia? Que la iglesia no sirve. Doctrina diabólica. Dame un capítulo, dame un versículo donde diga lo contrario. ¿Por qué no me lo dan? Si yo estoy engañando a la gente, ¿por qué no vienen? ¿No saben cuánta gente estoy engañando entonces en el mundo? ¿Por qué no vienen y sacan a la gente del error de la mentira? ¿Por qué no me hacen quedar mal delante de la gente como mentiroso? Porque los mentirosos son otros. Porque ellos no me pueden decir a mí, yo le doy la gloria a Dios fuera de la iglesia. Porque Pablo dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Pero es que Petronilo dice que fuera de la iglesia. Mi respeto, pero no le creo, porque el que le cree a un pastor es creyón, y el que le cree a Cristo es creyente, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre creyéndole a los pastores evangélicos, sino creyéndole a Cristo. A Él la gloria. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto no lo puede cambiar nadie. Los protestantes dicen, a Dios se le da la gloria solo en Cristo Jesús. Basta con que crea en Cristo Jesús. Dice no, a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. No me quiten la iglesia. ¿Por qué quitan la iglesia? Solo Cristo Jesús. Pablo dice no, la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza, y los dos son uno solo.